¿no? El grado de conciencia del paciente, podemos nosotros evaluar todas las funciones superiores. Entonces, vamos a ver cómo valoramos la, la orientación, ¿no? Entonces, la orientación, tenemos que pedir al paciente, ¿no?, que se ubique, ¿no?, en lo que es el tiempo, espacio y persona. ¿Cómo le preguntarían ustedes al paciente en el caso del Doctor, tiempo? doctor, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, le preguntaría primero por su nombre y también si sabe dónde se encuentra, si sabe que está en un hospital o por qué ha venido, ¿no? Y él nos va a dar una referencia. Ya, Y muy bien, a también, ver, ¿cómo le preguntarías a tu compañera? A ver, ok. tú escoge a quién le preguntas, Bueno, Melissa. como si fuera la paciente, a ver. Ok. Evalúa la parte de orientación. Señora Rodríguez, buenos días. Bien, señora Buenos Rodríguez, días. eh, ¿sabe qué día es hoy? Viernes. Ok. Eh, Coménteme por qué motivo ha venido hasta aquí a la consulta, eh, o desde qué hora está aquí. ¿Me podría indicar, por favor? Sí, he venido hace como unas 2 horas porque me estaba doliendo la cabeza desde la noche. Ok. Muy bien, a ver, su otra compañera, que ahí te haga las preguntas, a ver, lo mismo, ¿no? Hay lo mismo quien hace inviertan papeles, inviertan roles para poder evaluar, a ver lo que es la orientación, ¿no? ¿Cómo lo harían ustedes, no? ¿Doctor yo o Luz? Cualquiera de ustedes, ¿no? A ver, es Luz con Melissa. Ya, doctor. Buenos días, señorita Melissa. No, de nuevo. Buenos días, señorita. ¿Cómo se llama? Buenos días, doctora. Me llamo Melissa. ¿Cuántos años usted tiene? 24. Ok. ¿Usted sabe qué fecha estamos el día de hoy? Sí, estamos viernes. Viernes 12. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, tienen ustedes que preguntar por la persona, ¿no? El tiempo y dónde se encuentra, ¿no? Entonces, eso tienen que practicarlo porque eso lo van a hacer comúnmente en la evaluación que van a tener con los pacientes, ¿no? Entonces, tiempo, espacio y persona. Entonces, tienen que preguntarle cómo lo han estado haciendo, ¿no? Persona, cuál es su nombre, qué edad tiene, y en lo que es el tiempo, ¿no? Pueden preguntarle por la fecha de hoy, el mes, el año, ¿no? Y el espacio es donde se encuentra, ¿no? Es lo que faltó preguntarle en esta última intervención que hicieron, ¿no? En qué lugar se encuentra. Entonces, eso es importante, ¿no? Para poder darnos cuenta si el paciente está orientado o no. Lo otro es, vamos a ver un poquito que veíamos ayer en una imagen, ¿no? De un paciente que estaba frente a un personal de salud y tenía cierta actitud, ¿no? Pero acá vamos a ver los estados de ánimo. El paciente que está frente a ustedes puede tener sueño, ¿no? Entonces, un paciente que, dependiendo de la profundidad del sueño, ¿no? Que estábamos viendo el estado de alerta ayer, va a responderles o no. O un paciente con depresión, ¿no? Un paciente con ansiedad, irritabilidad, con negativismo, un paciente con ideas
delirantes, ¿no? Paciente eufórico, paciente agresivo, son los tipos de pacientes que ustedes se van a encontrar. Entonces, para cada uno de ellos, uno tiene que saber manejar, ¿no? Porque, por ejemplo, el paciente agresivo es un paciente que viene ya con una serie de problemas, ¿no? De repente, aparte de los otros problemas que tiene, personal ahora que busca salud a veces no se le atiende en el tiempo adecuado. Siempre ha sido así, pero con esto de la pandemia es peor, ¿no? Entonces, la gente viene a veces muy agresivo, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta a estos pacientes para poder nosotros buscar la forma de poder hacer una buena anamnesis, sacarle lo mejor de los datos a estos pacientes, ¿no? Con todos y esos problemas que tiene y que pueden tener, ¿no? Entonces, el estado de ánimo es importante y para cada estado de ánimo ustedes tienen que buscar una estrategia, ¿no? De poder, como un paciente con depresión, si ustedes llegan bien, les va a poder dar datos, ¿no? Igual un paciente ansioso, ¿no? Entonces su conducta va a cambiar, ¿no? Si un paciente que esté irritable, ¿no? Los agresivos son un poco más difíciles de manejar, pero igual, ¿no? Hay que ver las formas de poder llegar a estos pacientes y poder extraer, ¿no? Lo mejor de las preguntas, interrogatorio, para poder hacer una buena historia clínica, ¿no? Y sacarle los datos importantes. Bueno, entonces dentro de las funciones cerebrales vamos a ver la memoria. Entonces, en la memoria inmediata, ¿no? Uno puede hacer al paciente, ¿no? A la persona que lo estamos evaluando, sumar y restar a partir de una determinada cifra, ¿no? Después vamos a ver la memoria reciente, se le pregunta por los 2 últimos días o 2 últimas semanas, y después, ¿no? Vamos a preguntarle la memoria remota, el lugar de nacimiento, ¿no? Sobre sus padres, sus hijos. A ver, ¿cómo lo harían esto ustedes? A ver, la memoria inmediata. A ver, Guido, con luz. Ya. Buenos días, señora Luz. ¿Usted podría restar 15 menos 7? O doctora Rodríguez, perdón, paciente Rodríguez, usted por favor, ¿podría restar 15 menos 7? Sí, doctor. 8. Bien. Con respecto a... ¿Usted recuerda más o menos qué comió hace 5 días? Estamos viernes. ¿Recuerda qué cosa almorzó el día lunes? Lomo. ¿Y recuerda dónde fue? ¿Dónde comió eso? Sí, en un restaurante con mis papás. Usted, ¿cuántos hermanos tiene usted? Tengo un hermano pequeño. Solo uno. ¿Y usted sabe dónde nació él? Sí, en el hospital Hipólito. Ok. ¿Qué edad tiene él? Disculpe. Tiene 15. Ok, gracias. Muy bien. A ver, No. muy bien. A ver, Melissa le pregunta a Guido. Sí. Buenos días, joven. ¿Me podría ayudar con unas preguntas, por favor? Sí, doctora, con mucho gusto. Bien. ¿Usted sabe dónde se encuentra ahora? Sí, estoy en el hospital Hipólito Unanue. ¿Sabe por qué vino? Bueno, desde hace 5 días estoy presentando un dolor de cabeza muy intenso. Bien. ¿Sabe con quién ha venido? Sí, he venido con mi enamorada.
Me estoy esperando. Bien. Bien. Les voy a hacer una suma y una resta. Por favor, me ayuda. ¿Sabe cuánto es 5 más 6? Sí, 11. Bien. ¿Y 8 menos 3? 5. Bien. Hace 4 días en la noche, ¿qué estuvo haciendo? El lunes, en la noche. En la noche. Bueno, estuve en clases, prácticas. Bueno, en Bien. clases prácticas de un curso de la universidad. Ok. ¿Usted tiene hermanos? Sí, tengo 6 hermanos. ¿Me puede decir los nombres de todos sus hermanos? Claro, María, Jessica, Roberto, Robinson, Alberto e Isabel. ¿Usted ha viajado con ellos recientemente? No, la última vez que viajé con ellos fue hace 11 años. Bien, eso sería todo. Gracias. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la forma de evaluar, ¿no? Cuando hagan ustedes sumar o restar, tomen una cifra, ¿no? Por ejemplo, pueden decir 81, ¿no? Entonces 81, a ver, Gido, 81 menos 9, ¿cuánto es? 72, toca. 72 menos 9, ¿cuánto es? 63. 63 menos 9, 54. 54 menos 9, 45. ya, entonces esa es la forma que tienen que hacerlo, ¿no? Y si van a hacer sumar también de una cifra y van dándoles números adecuados. Cuando hagamos cálculos, sí le van a hacer ustedes esos ejercicios que han hecho que son simples, ¿no? Vamos a verlo después. Entonces, muy bien, cuando pregunten, entonces ya saben, ¿no? Tomen una cifra ustedes y van disminuyendo en la misma cantidad y van sumando también igual. Bueno, la parte reciente puedes preguntarle, ¿no? Los últimos días, de repente qué estuvo haciendo, las 2 últimas semanas, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo? Muy bien, han preguntado qué estaba comiendo, de repente, ¿no? Si estuvo en clases, está bien. Y acá, ¿no? En la parte remota pueden ustedes preguntarle al mismo paciente en qué lugar su lugar de nacimiento, ¿no? Si tiene sus padres, cómo se llaman sus padres, ¿no? Muy bien preguntaron, ¿no? Son los hermanos, cuántos hermanos tiene, los nombres, y si ha hecho algún viaje, ¿no? A qué lugar ha ido, se ha ido a Cusco, se ha ido a Cajamarca, etcétera. Entonces, como ustedes ven, hay que tener en consideración esto porque de repente nosotros lo evaluamos, ¿no? Preguntamos, pero no sabemos qué estamos valorando, ¿no? Entonces, ya saben ustedes qué manera se puede valorar la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria remota, ¿no? Entonces, ya lo pueden practicar con sus familiares, con sus hermanos, ¿no? Así como lo han hecho ahora, para ir mejorando cada vez más, ¿no? Entonces ya saben cómo valorar la memoria. Después uno puede preguntar, ¿no? Algo sobre información general que también tiene que ver pues con la memoria, con la atención, ¿no? Y preguntarle, por ejemplo, al paciente, ¿no? Estas preguntas, ¿no? De cuántas semanas tiene el año, para qué sirven los pulmones, dónde está, por ejemplo, algún lugar, ¿no? O cómo se llama el presidente, que ustedes han visto que con frecuencia se hace estas preguntas, ¿no? A ver, Gido, pregúntale a Melissa. Bien, señora Rodríguez, ¿usted me podría indicar cuántos meses tiene el año? Sí, doctor, tiene 12. ¿Y días? Un año no bisiesto, ¿sabe cuántos días tiene? 365 días. Muy bien. ¿Usted me puede decir para qué a las personas nos sirve la vista?
para ver los ojos. Ajá. Bien. Eh, ¿Saben qué región estamos ahora? En Lima, Muy bien. Y provincia. provincia de Lima, Ok. ¿Pertenece a qué país? Perú. Muy bien. ¿Y sabe a quién es el presidente actual? Pedro Castillo. Ok, gracias. De Muy nada. bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, esas preguntas te va a servir a ustedes para ver cómo se encuentra el paciente en la información general, ¿no? Teniendo en consideración, sí, muchachos, que a veces ven el grado de, el, el- el- de repente, ¿no? Uno es el idioma, ¿no? Que hay, pues, problemas, ¿no? Por gente que son quechohablantes, la región, o el nivel cultural, ¿no? El nivel educativo que tenga la persona, porque de repente, estamos, ¿no? En Lima y no conoce, por ejemplo, otras partes, ¿no? Hay gente que no, nunca salió de un lugar, entonces tiene que, de repente, un distrito más cercano, ¿no? Por ejemplo, sabe dónde está Pueblo Libre, ¿no? O en provincia, de repente, algún caserío, algo que está cerca que ustedes conocen, ¿no? Que pues, saben que el paciente pues, lo puede conocer, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este tipo de, el paciente, ¿no? La persona que vamos a evaluar, si tiene estas intercurrencias, ¿no? Del idioma, de su estado educativo, ¿no? Para poder preguntar. Porque de repente le preguntamos, el paciente no nos responde porque no sabe dónde está, ¿no? Simplemente. Entonces ese es un problema. Lo otro es aquí entramos ya al cálculo, ya, ¿no? Al cálculo, por ejemplo. El cálculo mental, uno le dice así como estábamos nosotros practicando hace un momento, ¿no? Sumas, restas, ¿no? Multiplicaciones simples. Y podemos también darle una hoja con un lápiz, ¿no? Y hacerle unas ecuaciones, ¿no? De suma y resta simples, ¿no? Tampoco van a utilizar muchos números, ¿no? Algo que el nivel de educación de la persona también lo permita también acá en el cálculo, ¿no? Eso también tiene que ver. Entonces, la persona que se le puede hacer, porque de repente no lo hace porque no todos podemos tener el mismo nivel educativo, ¿no? De enseñanza o de conocimiento que podamos tener. Entonces, a ver, esta última, a ver, Luz con Melissa, el cálculo. Doctor, mi compañera Luz me dijo que tenía un percance en su casa y va a Ya. regresar. Bueno, entonces, a ver, tú le preguntas ahora a Gido. ¿Sobre cálculo o todo? No, bueno, a ver, ¿qué te parece? De repente todo. Bueno, voy a comenzar. Buenos días, joven. Buenos días, doctor. ¿Me puede indicar su nombre, por favor? Sí, me llamo Luis Romero. Ok, Luis, ¿me puedes decir si tienes padres? Sí, felizmente los tengo con vida. ¿Me puede decir sus nombres, por favor? Mi papá se llama Francisco y mi mamá se llama Nélida. Bien, el señor Francisco es de Lima, de otra provincia, departamento tal vez. Sí, es de la provincia de Yauyos, distrito de Quinchas. Bien, ¿y su señora madre es también de ahí o de aquí de Lima? No, ella es de Junín, de, de Huancayo. Bien, ¿usted ha viajado a Huancayo? Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? He ido varias veces, pero la última vez habrá sido hace 3 años aproximadamente. Mm, ¿Me puede decir cuántas semanas tiene el año? Ujú. Ah, creo que 45. ¿Me puede indicar para qué sirven los riñones?
Bueno, sirven para orinar. ¿Me puede decir cómo se llama el presidente? Pedro Castillo. Sí. ¿Me puede ayudar con unas sumas mentales? Sí. ¿Sabe cuánto es 5 más 12? 17. 15 más 23. ¿Aló? ¿Me escuchan? 38. Sí. Bien, eso sería todo. Gracias. Bueno, entonces esa es la forma que tienen que estar frente a, a sus pues, pacientes, ¿no? Cuando hagan la exploración de las funciones cerebrales, ¿no? En lo que es esa respuesta del riñón fue buena, ¿no? Fue buena porque no van a ustedes pensar que el familiar tiene que decirle, bueno, el riñón tiene función excretora, función hormonal, función de regulación de la amortiguación del sistema ácido-base. Eso no, pues no es, a la persona que le van a preguntar es la respuesta más simple, ¿no? Lo raro sería que le diga no, no sé, o el riñón sirve pues para respirar, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que nos diga una cosa que es coherente para el nivel, no hay problema. O sea, yo creo que la respuesta estuvo buena, ¿no? Que para qué nos sirve el riñón, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es una cuestión simple, una apreciación y te dice que para qué sirve, ¿no? Es muy importante. Entonces, ustedes se dan cuenta que van practicando ¿no? Eso, las respuestas son así, ¿no? Acá viene otra cosa, ¿no? Que es Doctor, sí. doctor, disculpe. Y en el caso de que los pacientes hablen otro idioma, tal vez que he hecho así, ¿cómo se podría hacer? Ahí es complicado, si uno no va a pasar así como este primer ministro hablaba y nadie le entendía, ¿no? Porque lamentablemente pues no todos conocemos, ¿no? De repente ahí es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces no vamos a poder tener la comunicación si alguien de nuestro entorno no nos puede ayudar. Muchas veces de repente el personal, un colega, ¿no? O personal de enfermería o personal de técnico asistencial, de repente que tienen el origen y conocen, ¿no? Porque hay mucha gente que viene de provincia, entonces esa persona podría servirnos de intermediario, ¿no? Pero es así, ¿no? Es un problema que tenemos porque la población quechua hablante, ¿no? Sobre todo quechua hablante, ¿no? Es importante. Y si ustedes van a ir a hacer su serum, el lugar donde vayan, tendrán que aprender algunas palabras, ¿no? Para poder comunicarse adecuadamente, ¿no? Porque les va a pasar, ¿no? Yo les contaré que me fui a la selva a hacer serum y había, ellos pues hablan lo mismo que nosotros, pero tienen este, ¿qué les digo? A ver, eh, otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje, en general lo que hablan español, hablan castellano, pero tienen un lenguaje propio de la zona, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo para decirte que tenía una vesícula, ¿no? Decían de repente alguno de ustedes de la selva, ¿no? Entonces decía, un doctor, mi hijita tiene unas pocochitas, y yo decía, pues, ¿qué serán pocochitas? No sabía, ¿no? Entonces, cuando le digo, a ver, voy a ver, por eso pues se le ayuda, ¿no? O sea, a ver, voy a ver, eran vesículas, entonces, son vesículas. Entonces, ¿qué cosa es eso? Vesículas, o sea, bueno, eso es la interpretación, ¿no? Entonces, tienen que tener eso, ¿no? De poder ustedes, al menos si van a ir a un lugar, buscarse a alguien que interprete o, bueno, aprender algunas cosas básicas para poder entender a la población, ¿no? Entonces, si van a conocer, por ejemplo, la sierra, ¿no? Es importante, ¿no? Tener algún conocimiento. Pero si no, no van a poder evaluar, ¿no? O lo otro, pues, que se aprendan algunos números
en quechua, ¿no? Así como antes, por ejemplo, daban algunos programas, se ve que Tau era 4, y bueno, el conocimiento es pobre realmente. Entonces, esos son problemas que van a tener, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? No, doctor. Gracias. ¿Ya? De repente, si van a provincia, lo que le puede salvar es el personal de enfermería, a veces son de la zona, entonces ellos conocen, ¿no? Entonces le puede servir de intérprete, ¿no? Siempre hay esto, ¿no? Un poquito para recordar esto, por ejemplo, yo hice serum en la selva, bien adentro, y habían unos chicos que eran técnicos, ni técnicos, eran algo menos que técnicos, pero justamente eran bilingües. Entonces ellos son los que servían de intérpretes. No sé, siempre va a haber, y eso todavía que es dialecto allá en la selva donde yo estuve. Entonces ellos son bilingües, entonces saben castellano y interpretan, ¿no? Entonces yo creo que sí podría haber solución desde ese punto de vista, ¿no? Si reciben un paciente de esos en Lima, sí están fregados, porque a veces un quechohablante no está el familiar y ahí es un problema, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el juicio y razonamiento. Doctor, una consulta. Sí. ¿Hay algún parámetro que nos indique que el paciente, por ejemplo, tenga una alteración en la memoria? Porque, por ejemplo, no sé, nos mandan al serum, ¿no? Y hay varias personas que, por ejemplo, no han terminado el colegio y muchas de ellas no saben, ¿no? ¿Cuál es el presidente? O cómo hacer cálculos, ¿no? Cálculos, por ejemplo. ¿Hay Claro, algún...? le podrían Porque, dar ustedes y agenciarse, ¿no? Por ejemplo, de contar bolitas, ya son cosas que tienen que imaginárselo ustedes, ¿no? Entonces no sabe de repente, bueno, cuántas hay acá, ya porque la persona, calcula, porque por ejemplo ellos van a pagar, ¿no? O sea, intercambian dinero, ¿no? Y cómo para, por ejemplo, pagar si no tienen problemas, ¿no? Entonces, tiene que ustedes valorar, ¿no? De repente, hacer el cálculo con monedas, ¿no? Con cosas así, para que ustedes puedan valorar. Sí se puede valorar, sí se puede, ¿no? No es tan fluido así como esto, pero sí. Y por eso les decía yo ya de un inicio, es que cuando nos entendemos nosotros, el paciente está alerta, tiene un nivel académico, ¿no? O de grado de instrucción, que les permite, van a poder ustedes sin problemas, ¿no? Pero hay estos problemitas pequeños, ¿no? Que hay inconvenientes, pero ya está en la forma de que si ustedes saben qué cosa quieren evaluar, ¿no? Hasta le puede traer unos billetes, dice, ¿cuánto es este? Te apuesto que les van a sumar los billetes, los soles, ¿no? Entonces ahí no va a haber el problema va a ser, ¿no? Que tienen que ustedes ingeniársela para poder evaluar, ¿no? Y por ejemplo, si dice el presidente de Perú no sabe, pero sabe quién es su alcalde, sabe quién es el teniente alcalde, le pueden preguntar a ustedes, ¿no? Ya es de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo van a manejar ustedes de la mejor manera, porque saben lo que quieren ustedes, ¿no? Entonces, si no, pues todos preguntaríamos lo mismo, ¿no? Ustedes quieren que les diga tal cosa de conocimiento y puede ser de su comunidad, ¿no? Entonces, más bien ustedes tendrían que ver quién es el teniente alcalde, porque de repente les preguntan y no saben quién es la persona, ¿no? Que está ahí, juez de paz, hay autoridades, ¿no? Que representan a las comunidades. Entonces, hay juez de paz, de repente el comisario de la zona, ¿no? Pueden preguntarle, de repente, como son zonas pequeñas, se conocen, ¿no? Bueno, de esa manera pueden solucionar. ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Ustedes sí piensan ir al Serum? Sí. Ya, por sus 15 puntos. sí, doctor. No, aparte de eso, es una experiencia muy importante, ¿no? El que va, creo que nunca se arrepiente de haber ido, ¿no? Hay personas que no, por su meta, creo que a veces de irse del país no hacen el serum, ¿no? Entonces, pero eso es muy interesante. Y de repente, si nadie de ustedes ha ido a la provincia y siempre han vivido en Lima, a veces un poco de temor, pero al final uno se adapta, ¿no? Al frío, al calor,
se adapta y es una experiencia única, ¿no? Porque están solos ustedes con todo lo que han aprendido y están haciendo sus primeras prácticas solos, ¿no? Entonces es muy importante, demasiado importante. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el juicio y el razonamiento. Entonces, por ejemplo, aquí, y ustedes van a hacer su propio ejemplo, ¿no? Digo, si una persona, por ejemplo, va para la calle, ¿no? Y se encuentra un monedero, una cartera o un documento, ¿no? Y en el documento está la dirección de la persona, ¿no? Y que dice, por ejemplo, que la persona del DNI que vive en Pueblo Libre, Breña, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su razonamiento, ¿no? Y su juicio? A ver, ¿qué harías tú, Gido? Bueno, lo revisaría primero, lo recojo, lo reviso y bueno, si tiene documentos e identificación de la persona y si está cerca de donde yo estoy, soy sincero, probablemente lo llevaría. Muy bien. Ya. Y si está lejos, Tendría que ver, por eso digo, mis posibilidades de tiempo y si estoy de repente con el pasaje justo en ese momento, entonces no creo. ya, muy bien, Podría, Gido, muy bien, muy podría bien. comunicarme Perfecto. con esa persona y pactar un lugar y un tiempo adecuado para entregárselo posiblemente. Muy bien, muy bien. ¿A qué dice Melissa? Melissa, ¿tú qué harías? Sobre esta pregunta, doctor, sobre qué haría sin... Sí, si en este caso, por ejemplo, que encuentres tú un documento, ¿no? Y lo ves y ves que ahí tiene su brevete, tiene su DNI, ¿no? Sus Primero tarjetas de crédito. iría Ya. a la comisaría más cercana a, pues dejarlo ahí, ¿no? Y que encuentren a la persona de esos documentos. Claro. Entonces, eso es lo que uno haría, lo que haría normalmente, ¿no? Entonces, ahora, claro, eso también va a depender, ¿no? Del lugar donde donde se encuentre la persona, ¿no? Porque uno lo que tiene que ver en estos momentos, sinceramente, es ver tu seguridad, ¿no? Con sus compañeros pasados me decía, pues, ¿no? Que justamente eso, ¿no? Y eso es válido, ¿no? Entonces, la seguridad de uno es primero. No vas a llevarlo, pues, por ejemplo, que está por la victoria, por renovación, entonces vas a ir y más bien vas a acabar tú, no asaltado, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Otros también me decían, pues, se encuentra con dinero o sin dinero la cartera, ¿no? Yo creo que si la encuentran ya sin nada, ¿no? Porque los delincuentes roban y lo botan, ¿no? Con los documentos. Entonces está muy bien, ¿no? Uno lo puede llevar, si es que es asequible, si está seguro para nosotros, ¿no? Y está cerca, como bien dice. O lo otro es, si tiene un teléfono, pues llamarlo, ¿no? Decirle que le han encontrado el documento, ¿no? Y lo otro es, creo que también es una cuestión razonable y con bastante juicio de llevarlo pues a una comisaría que lo han encontrado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no te evitas el riesgo de que de que te puedan primero acusar que tú le has robado la cartera y lo otro que te vas a arriesgar allá en un sitio que uno no conoce. Entonces está muy bien. Entonces así tienen que ustedes valorar, ¿no? De repente este ejemplo es, ¿no? Una cosa que nos permite a nosotros ver nuestro juicio y de razonamiento, ¿no? Entonces, hay que buscar ejemplos, ¿no? Parecidos para ustedes puedan valorar a las personas, ¿no? De repente darle un objeto, ¿no? Y que la persona pueda decirle para qué sirve, qué es lo que puede hacer, ¿no? También. Pero parte de eso también es, cuando damos objetos, ya a veces se valora otras cosas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ya qué es lo que va a hacer con el objeto, ya se tiene otro concepto, ¿no? Otro concepto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el lenguaje. Aquí sí hay que explorar un poquito más, ¿no? Porque vamos a valorar el lenguaje espontáneo.
yo les digo ya, ya esto lo estamos haciendo de que estamos viendo el paciente que está despierto, le estamos valorando las otras funciones, ya se está valorando también esto, ¿no? O sea, lo estamos evaluando por partes, ¿no? Para tener la idea completa, ¿no? Pero uno ya esto le empieza a valorar desde el inicio. Entonces, el lenguaje espontáneo, ¿no? Entonces, que nos hable el paciente, por ejemplo, ya le hemos preguntado su nombre, ya le hemos preguntado su edad, ¿no? Entonces podemos aprovechar de preguntarle, pues, qué se dedica, ¿no? Su profesión. ¿Ya? Después vamos a ver la comprensión oral, ¿no? El lenguaje, ¿no? La comprensión oral. Ustedes le van a hablar, le van a dar órdenes al paciente y pueden ser órdenes simples, un poquito más complejas o ya complejas, ¿no? Por ejemplo, ustedes le pueden pedir al paciente que abra la boca, que cierre los ojos, y el paciente le va a comprender lo que ustedes están diciendo, le comprende el lenguaje y ejecuta, pues, las órdenes, ¿no? Semicompleja, por ejemplo, coge el lápiz, coge el vaso, ¿no? Entonces le muestran varios objetos y el lápiz, un vaso, pues tiene una fruta y se tiene que coger, ¿no? Y ya más complejas, por ejemplo, hay una prueba que le pueden hacer ustedes al paciente y tenía un videíto ahí, pero no lo he podido bajar para que vean ustedes qué otras órdenes le puede dar uno, ¿no? Entonces acá le dice, por ejemplo, que el paciente le dan 3 papeles, y le dicen que de distinto tamaño, que tire al suelo el papel más pequeño, que se meta al bolsillo el papel más grande y que te entregue el mediano, ¿no? Puede ser eso. Otra forma también es que ustedes le digan, a ver, tiene usted un papel, le dan, que lo doble, que lo recoja con tal mano, la mano derecha, que lo doble y con la mano izquierda te lo entregue, ¿no? Entonces, eso si te entiende, esta comprensión oral está adecuada. Y puede ser, como le digo, muy simple, semicomplejas y complejas. Después ustedes pueden pedirle al paciente que contar números, ¿no? O días de la semana, ¿no? ¿Cuáles son los números de 1 al 10? Entonces, 1, 2, 3, ¿no? Cosas simples, ¿no? No tampoco van a querer ustedes que le digan, pues, a ver, cuente de 1000 a 1100, ¿no? Entonces, no, es algo simple. Después que te diga los días de la semana, que te repita algunas palabras, ¿no? Entonces repita usted mano, cabeza, pie, auto, ¿no? Entonces el paciente tiene que repetirles, ¿no? Después algunas sílabas, ¿no? O frases sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué frases? Tengo que ver uno, ¿no? 3 tigres comen de un plato, ¿no? Entonces el paciente tiene que repetirle lo mismo, ¿no? Entonces ya son unas frases sencillas. Después van a hacerle que repita frases más difíciles, ¿no? Repetición de frases más difíciles, ya desde el punto de vista fonético y que, pues, que tenga un sentido, ¿no? Entonces, hay también esa forma de evaluar la repetición. Cuando hablamos de presión oral es cosa mucho, mucho más sencilla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos pedirle como, ¿se acuerdan los trabalenguas? Entonces acá le puede uno pedir ese tipo de repetición, que es un poquito más complejo ya, ¿no? En la exploración del lenguaje también vamos a ver lo que es la denominación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros tenemos diferentes objetos y le pedimos a la persona que lo nombre, ¿no? Entonces, ¿qué objetos, por ejemplo, tienen de uso común ustedes cuando están, por ejemplo, han visitado ustedes al hospital seguramente, ¿no? En alguna práctica que han ido antes de la pandemia. Sí, doctor. ¿A qué hospital han ido? Al Hipólito Unanue. Al Hipólito Sí, Unanue, ¿no? Entonces, cuando uno va al Hipólito Unanue, pues tienes que llevar, ¿no? Vas con tu chaqueta, con tu mandil, tienes que llevar lapiceros, tienes que llevar tu reloj para que puedas tomar el pulso, ¿no? O pues ahora pues se llevan el pulso oxímetro, que le simplifica bastante, ¿no? Su estetoscopio, algunos que utilizan lentes llevan sus lentes. Entonces, eso cosas que llevan ustedes les puede servir, ¿no? Por ejemplo, le pueden mostrar como objetos, ¿no? Sacan su lapicero, le dicen esto qué es, ¿no? Le enseñan su reloj, le enseñan sus lentes, ¿no? Le pueden enseñar básicamente eso, ¿no? Que lo tienen ustedes a la mano y pueden, ¿no? No es necesario llevar, pues, no,
pelotas, muñecos, no. Lo que ustedes tienen nomás cerca a su persona, ¿no? Entonces eso lo van a utilizar. Su reloj, sus lentes, lapiceros, de repente, porque el estetoscopio, si ustedes le van a mostrar, de repente no sabe qué es estetoscopio, ¿no? Entonces, pero todo el mundo sabe que es un lapicero, todo el mundo sabe que es un reloj, que son los lentes, ¿no? Entonces, es importante. Después vamos a valorar, ¿no? Eso es la denominación. Después vamos a ver la praxis bucofaringea, la imitación, ¿no? Por ejemplo, que ustedes abrir la boca, ustedes abren la boca, cerrar la boca, sacar y meter la lengua, ¿no? Entonces, y de paso ya están valorando también ya el doseado parcraneal, ¿no? Con los movimientos de la lengua. Entonces, bueno, esa es la praxis bucofaringea. Después podemos pedir al paciente, ¿no? Y aquí igual que tenemos los problemas anteriores, ¿no? De repente tener en cuenta pues el grado de instrucción de la persona que vamos a evaluar, ¿no? Para ver la escritura espontánea, la comprensión escrita, entonces pues podemos darle para que escriba, ¿no? Darle un resumen de texto, ¿no? Para hacerlo leer, la expresión escrita, ¿no? Copiar letras, palabras, frases, ¿no? La alteración de la escritura, de la comprensión lectora, ¿no? Y de la escritura es la lexia y la grafia, ¿no? Entonces, pero como les digo, tendría que usted, por ejemplo, en un paciente, ver el grado de instrucción, ¿no? Para poder hacer todo esto. Entonces, tiene la historia clínica en la parte de filiación, pues el paciente dice, paciente por decirlo, ¿no? De 65 años, su antecedente, pues profesor. Y ustedes cuando lo evalúan esto, entonces, si el profesor o sea, ha tenido un grado de instrucción, ¿no? Superior, y de repente no puede hacer esto, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Porque todavía hay pacientes, hay personas pues no leen, no escriben, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver ahora las alteraciones del trastorno, ¿no? Del lenguaje. Vamos a ver el espontáneo, puede ser el paciente con disartria, ¿no? O sea, tiene dificultad para hablar, ¿no? Porque tiene un habla vacilante, lenta, ¿no? Explosiva. Entonces, este problema de la disartria no es un problema, ¿no? De los procesos neuromusculares que intervienen en la fonación, ¿no? Entonces, y las formas de presentación de esta disartria, ¿no? Esta dificultad para poder comunicarse, van a depender de dónde se encuentra la lesión, ¿no? Entonces, si son formas paralíticas, problemas de Parkinson o cerebelosas, ¿no? Entonces, cada uno va a tener sus características. Después vamos a ver lo que es dentro de esto también la afasia, ¿no? Entonces, es una alteración de los mecanismos centrales que controlan el lenguaje. Entonces, los pacientes, por ejemplo, con eventos vasculares cerebrales, se ve mucho de esto, ¿no? Entonces, eso básicamente se da pues en los hemisferios cerebrales, ¿no? Dominantes. Y existen diferentes tipos de afasia, ¿no? Afasia del lenguaje espontáneo, de la comprensión verbal, de la repetición y la denominación que estábamos viendo. No sé, si un paciente, por ejemplo, estamos evaluando, como habíamos visto, ¿no? La parte de la comprensión verbal, la repetición y la denominación, entonces si no ejecuta eso estamos hablando que el paciente tiene afasia, ¿no? Ahora, esta afasia puede ser fluente o no fluente, ¿no? ¿A qué se refiere cuando es fluente? ¿No? Cuando habla el paciente fácilmente, bastante, es prolijo, rápido, pero tiene una falta de contenido específico, ¿no? Sustituye algunas palabras por otras, ¿no? Y es tanto esto que a veces la comunicación que nos quiere dar no lo podemos nosotros entender, ¿no? Entonces se llama jergafasia. Pero puede haber, ¿no? Una afasia que más bien es lenta, el paciente, pocas palabras, le cuesta al paciente poder emitir esas palabras, y es una comunicación entrecortada, ¿no? El paciente vacila, tiene silencios, por lo menos no habla, ¿no? Y tiene muchos sustantivos y verbos. Gramaticalmente es incorrecto y su estudiación es telegráfica, ¿no? A veces se ve en los pacientes, ¿no? Que tienen problema vascular cerebral, y ustedes ven que comienza a repetir palabras, repetir verbos, pero que no tienen sentido, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Relacionar, ¿no? Y vamos a valorar la afasia de esta forma, ¿no?
vamos a ver la fluidez de la palabra, ¿no? Podemos también ver que el paciente nos presenta el esquema corporal. Entonces, ¿cómo hace uno? Ustedes señalan una parte del cuerpo y el paciente tiene que decirles, ¿no? Por ejemplo, la oreja, la nariz, ¿no? Le pueden señalar ustedes y el paciente tiene que decirle. Si está correcto, no hay problema, ¿no? Si no tiene una fascia, ¿no?, de expresión corporal. De repetición de palabras, ¿no? Con lo que estábamos comentando, ¿no? Palabras tienen que ser sencillas, que se puedan repetir. Habíamos visto que también ahí podíamos hacer que el paciente nombre los dedos o nombrar objetos y saber para qué sirven. O sea, por ejemplo, ustedes dicen, ¿para qué sirve el lapicero? Y ya tiene que darle la respuesta, ¿no? Y también, como habíamos visto, ¿no? En resumen, ver la parte verbal y de escritura que habíamos comentado, ¿no? Después pueden hacer ustedes que lea un pequeño texto o que escriba, ¿no?, los inicios de su nombre o cómo puede elaborar una carta. Entonces, estos son las funciones cerebrales, ¿no? Y como les digo, cada valoración del lenguaje va a tener función motora, sensorial, de conducción, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, si es una lesión motora y el lenguaje no fluente, probablemente una lesión en el área de Broca. Entonces, por eso les decía, siempre cuando vamos a encontrar un hallazgo, lo vamos a relacionar, ¿no?, con una focalización, ¿no?, con un área de lesión a nivel de cualquier parte del sistema nervioso central. En este caso, pues, como se trata de funciones superiores, todo va a estar relacionado a la corteza cerebral, ¿no? Pero hay que diferenciar, ¿no?, qué parte de la corteza cerebral está afectada. Y eso va a depender, ¿no?, del tipo de lenguaje, ¿no?, y de la conducción del lenguaje, ¿no? Y si es, como les digo, vieron ustedes, ¿no?, si es no fluente, ya tienen varias lesiones, ¿no?, y que pueden ustedes ver dónde se encuentra. Y si es fluente, también, ¿no?, sensorial, en qué área se encuentra. Por eso es importante ver cómo se expresa el paciente, ¿no? Si se entiende algo lo que dice, algunas palabras, o si no se entiende absolutamente nada, ¿no? Entonces es no fluente. Y van a ver ustedes su probable localización en la corteza cerebral. Otra cosa que vamos a valorar es la ejecución de actos complejos, que se llama praxis, ¿no? Y cuando estos actos complejos no cumplen su objetivo, eso se llama praxia, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto, no? Explora la capacidad de realizar actos motores que ya se aprendieron anteriormente, no de un aprendizaje previo, ¿no? Tras descartar previamente alteraciones de la motilidad, ¿no?, enfermedades musculoesqueléticas, paresia secundaria o lesión cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, ustedes están viendo acá una figura que uno le da un cepillo, ¿no?, y la persona, en vez de peinarse, ¿qué está haciendo? ¿Para qué sirve el cepillo? ¿Qué tendría que hacer la persona si usted le dan un cepillo? Cepillarse los dientes. Claro, en este caso le dan ustedes a esta niña y está utilizándolo como peine, ¿no? Entonces eso es la praxia, ¿no? Después tiene que, por ejemplo, acá en la figura ven que no está haciendo una comparación que ustedes le piden, ¿no?, que haga lo que ustedes están haciendo y ver si es que lo ejecuta. Entonces, estos ejecución de actos complejos, ¿no? Como les digo, ya tiene un aprendizaje previo, puede ser de construcción, ¿no? Ustedes le dan un dibujo, le dice a ver que lo pueda copiar, ¿no?, el dibujo en otra hoja. Le pueden hacer caminar, ¿no? Entonces, porque ya uno pues aprende, ya uno camina, o sea, nosotros, ¿no?, nuestra evolución hemos aprendido a caminar, hemos gateado primero y después uno aprende a caminar, ¿no? Entonces, es una cosa que lo hemos hecho y se ha aprendido. Entonces, vamos a hacerlo caminar y vamos a ver esas marchas que hemos visto el día de ayer, ¿no?, que se puede ir hacia el lado izquierdo, derecho, o qué iteración tiene para caminar. Después le podemos nosotros ver, ¿no?, cómo ejecuta, ¿no?, estos actos complejos al vestirse. Entonces le pueden ustedes decir que se ponga una camisa o si no, que se abroche, pues, ¿no? Entonces debe abrocharse, pues, correctamente, ¿no?, cada ojal donde corresponde el botón.
¿no? Entonces, eso lo pueden valorar ustedes, ¿no? Después pueden ustedes hacer la praxia ideatoria, ¿no? Entonces, le dan objetos. Por ejemplo, ustedes le pueden dar un palito de fósforo, ¿no? Y a ver para qué sirve. Le pueden poner un palito de fósforo con una vela, ¿no? Y el paciente a ver si es que puede ¿qué haría, no? O le pueden dar, por ejemplo, su lapicero, ¿no? Destapado y a ver qué cosa hace el paciente, ¿no? Lo normal sería, pues, que el paciente, ¿no? ¿Qué haría el paciente? Si usted le dan la tapita con un bolígrafo, o un lapicero, ¿no? Le hemos sacado la tapita. De repente taparlo, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Pero quizás de repente el paciente escribe, ¿no? Pero si uno le da la tapa en una mano y el otro, lo lógico es que lo tape, ¿no? Después podemos hacer nosotros algunos gestos, ¿no? Así como estamos viendo en la figura, de, a ver, diga adiós con la mano. Entonces, ¿no? Ya ustedes, ¿no? Hacen adiós, ¿no? Después la ejecución de actos complejos, por ejemplo, bucofaciales, que ya lo habíamos visto en lo anterior, ¿no? De la praxia también, que por ejemplo, que saquen la lengua, ¿no? Que muevan la lengua, y si por ejemplo el paciente no saca la lengua, no saca la lengua, entonces ya es una praxia, ¿no? De bucofacial. Entonces no ejecuta lo que debe ya estar aprendido, no lo hace. Entonces son las apraxias. Después vamos a ver lo que es la gnosia, ¿no? ¿Qué es la gnosis? Es la percepción sensorial, ¿no? Entonces, uno percibe, por todos los sentidos que tenemos, percibimos, ¿no? Entonces, ¿no? Como ustedes están frente a su computadora y están percibiendo, ¿no? Están percibiendo, de repente, esta persona que está con su plátano, que les presento yo en la lámina, ¿no? Entonces, es visual, ¿no? Pero también están ustedes reconociendo lo que yo estoy hablando porque están escuchando, entonces ¿no? Están percibiendo, ¿no? La parte auditiva. Del color también, ¿no? Porque están viendo, ¿no? El plátano, ¿qué color es? Amarillo. Y la manzanita. Roja. Roja, ¿no? Entonces percibimos el color. Espacial, ¿no? Entonces podemos nosotros aquí, por ejemplo, dibujar un mapa del Perú y señalar sus departamentos principales. Como le digo, esto hay que tener en cuenta, ¿no? Mucho la parte de grado de instrucción para poder nosotros dar estas órdenes, ¿no? Pero podríamos nosotros, de repente, de la zona, del distrito, ¿no? Hacerle pues que haga un croquis donde se encuentra la comisaría, donde se encuentra el estadio, donde se encuentra la posta, ¿no? Entonces, les puede ayudar. Y la parte táctil, ¿no? Es reconocer objetos con el tacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que valorar acá? Todos nuestros sentidos, ¿no? Pero ojo, que para valorar estos sentidos, pues, cuando quieren valorar usted por la función visual, ¿no? Al menos ahí podemos valorar, o sea, ¿qué cosa hay que hacerle? Con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos cerrados. En la parte auditiva también lo podemos valorar de repente con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, ¿no? El color es con ojos abiertos, ¿no? Espacial, bueno, ahí no hay problema. Pero en la parte, cuando valoren la parte táctil, no se olviden que tiene que hacer el paciente que taparle los ojos, ¿no? Porque si el paciente, por ejemplo, usted con los ojos abiertos le ponen en la mano una llave, el paciente ya vio que es llave y le puede decir, bueno, es una llave. Por eso tiene que, para el tacto, siempre, ¿no? Tiene que valorar solamente una percepción sensorial, ¿no? En este caso el táctil, tiene que estar el paciente con los ojos cerrados. Entonces le pueden dar un objeto. ¿Qué objeto? Una llave, un lapicero, una moneda le pueden dar, ¿no? Entonces de esa forma van a valorar, ¿qué cosa? La gnosia, ¿no? O sea, ¿qué cosa es valorar? ¿No? Nuestras funciones sensitivas, ¿no? Sensoriales, visual, auditiva, espacial. Bueno, aquí nos vamos a quedar en esta mañana. Vamos a verlo esto, repasarlo con un video. Así que acuérdense bien de lo que hemos visto, porque realmente cuando uno hace la exploración, ¿no? Nos hemos tomado ahorita, no sé qué tiempo nos hemos tomado, ¿no? Para poder casi una hora, ¿no? Una hora, pero cuando ustedes van a ver el video es rapidísimo, lo hacen en 10 minutos toda la evaluación, ¿no? Neurológica. Entonces, valorando todo esto, ¿ah?
pero como les digo, cuando uno coge la práctica ya va valorando, ¿no? Y parte por parte. Lo que importante es que ustedes tengan una secuencia para poder evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Melissa un poquito, ordenarse un poquito, ¿no? Entonces, para eso le sirve la diapositiva, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es orientación, primero la persona, ¿no? Como el nombre de la persona, la edad, ¿no? Después se puede decir ustedes dónde se encuentra, o sea, el espacio, y después ya el tiempo, ¿no? Pueden valorar de esa forma. Entonces tienen una secuencia de cómo preguntar. Eso es lo más importante, ¿no? Que tengan ustedes su secuencia. Después cuando valoren la memoria igual, ¿no? La memoria, ¿no? Inmediata, reciente, ¿no? Y la memoria ya más antigua. Entonces ustedes van valorando, ¿no? De esa forma. Entonces no van a tener problemas, no se van a confundir y van a seguir los pasos, ¿no? Así como es cuando les digo, cuando valoran la escala de Glasgow, no empiecen de los pies, ¿no? Empiecen de arriba hacia abajo. Entonces no van a confundirse, ¿no? Porque ya llevan esa secuencia. Entonces es lo importante. Entonces cuando vean el video, vamos a ver que valoran esto en forma rápida, ¿no? En forma rápida. Y esto que hay que aprender a hacer y lo valoran todo, ¿ah? Todo lo valoran. Bueno, aquí nos quedamos. Mañana vamos a empezar a ver los pares craneales, ¿ya? Y vamos a ver los pares craneales. Y avanzaremos, los pares craneales sí, avanzaremos hasta la mitad. Y para poder, la siguiente práctica, poderlos completar. Practiquen, es una la teoría. Practiquen bien sus funciones superiores, como es con las preguntas, ¿no? Con sus familiares, ¿no? Para que puedan cogerle práctica, ¿no? Y no tengan ningún problema cuando den su examen, ¿no? Porque les pueden pedir, ¿no? Valore la función, la memoria inmediata, la memoria no reciente, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo valorar, ¿no? Bueno, acá nos quedamos. ¿Alguna pregunta?